Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás del micrófono. Hoy vamos a analizar el medio alternativo Quieto todo el mundo. Y para ello me acompañan tres compañeros. Tenemos a Adrián. Hola, buenas tardes. Jonás. Hola. Y Carlos. Buenas, Javi. Bueno, ahora nuestro compañero Jonás nos va a contar cómo fueron los comienzos de esta pareja de cómicos. Bueno, pues Quieto todo el mundo está constituido por Facu Díaz y Miguel Maldonado. Son dos cómicos que surgen de La Tuerca News, que era un programa que había en la tele que tenía Diario Público. Y bueno, ellos empezaron a hacer sketches y tal, vieron que tenían tirón, en la televisión, en Diario Público también lo vieron, y decidieron en su momento pues concederles un programa que era semanal, que trataba temas de actualidad desde un punto de vista humorístico, tenía un humor ya que era bastante novedoso o alternativo. Y bueno, o sea, el programa era No te metas en política, que comenzó, si no me equivoco, por el año 2017-18, más o menos. Y bueno, después de esto empezaron como a forjarse un nombre dentro de lo que es en general la industria del espectáculo, del entretenimiento. Ellos empezaron en No te metas, luego tras unos años llegó la pandemia, evidentemente, y bueno, decidieron mover el formato hacia algo más asequible o más fácil de hacer en aquella época, y bueno, pues prácticamente el formato era el mismo, lo único que cambiaba era pues el tema de la interacción con el público, por ejemplo, o cambiaban ciertas cosas que son propias de mover el programa a otro medio o a otro formato. Vieron que estaban bien, que ese ambiente un poco también de calidez y de intimidad que tenían en sus casas, pues favorecía un poco el hacer chistes y el llevar según qué temas. Entonces decidieron juntarse y empezar a hacerlo en un estudio. Cuando se empezaron a levantar un poco las restricciones y eso, empezaron a grabar en un estudio que alquilaba, y bueno, empezaron a montar pues eso. Y nada, o sea, el programa entonces, el No te metas en política primigenio, el que era en teatros y tal, ese lo seguían emitiendo en YouTube, o sea, aparte de estar en público también lo emitían en YouTube, y bueno, empezaron a adoptar YouTube como la plataforma digital que más se amoldaba al formato que tenían, de un programa grabado, con algún tipo de montaje o de realización y tal. Se llevaron eso al estudio, les fue bien, el ambiente que se favorecía estaba mucho mejor. Ya llevaban un tiempo haciéndolo, ya tenían experiencia, entonces lo pudieron desarrollar un poco mejor el formato. Y ya cuando vieron que público les iba a dejar de dar apoyo y que su línea editorial se iba por otro lado, decidieron separarse del propio medio y ya se juntaron como la formación de Quieto todo el mundo. O sea, ya fue cuando cambió el programa y las secciones que tenían, todo lo amoldaban un poco más a lo que estaban haciendo entonces, que bueno, ellos dos seguían haciendo cosas por separado. Facu Díaz llegó a estar en Leitmotiv, Maldonado llegó a estar en Leitmotiv de Buena Fuente en Movistar, y llegó incluso a presentar algún programa en el que Andreu no podía ir a grabar o lo que fuera por motivos médicos. Y nada, o sea, surge así, se juntan y ya surge el Quieto todo el mundo como un formato más asentado y con un tono algo diferente y una manera y una producción bastante distinta por necesidad. Y de eso pues nos va a hablar un poco más Carlos, que es el que pues, nos va a hablar del tipo de contenidos que se tratan y de todas estas movidas, ¿no, Carlos? Así es, Jonás. Y bueno, llegado a este punto,
en el que el programa ya se ha sentado, con una temática ya, siguiendo la línea del humor que ha comentado Jonás, una temática más política, cultural, de sociedad, como un contenido más generalista, por así decirlo, y siguiendo la línea del humor para hacer del programa, siguiendo la línea del carácter alternativo. Entonces, es por ello que a día de hoy, en el que los podcasts habitan por todos lados, es como la forma que tienen ellos dos, Miguel y Facu, de diferenciarse de la competencia, porque el humor de ellos dos es como muy típico y, por así decirlo, no es un humor que todo el mundo pueda llegar a entender o a captar a un primer nivel. Quizá es verdad que a día de hoy podemos caer en decir que es un humor típico y tal, pero no lo era en su momento. O sea, cuando empezó el programa o cuando empezaron ellos como pareja cómica y tal, no estaba tan asentada esa sátira tan fuerte sobre política o hacer chistes tan transgresores Claro, porque si tú te metías a ver un programa de ellos dos, claro, cuando hacían programas anteriores, y de primeras, sin saber lo que claro, iban a ver, igual te pillaba. Claro, que eso sigue pasando. Te pillaba de susto. Claro, justo. Y claro, hablando de este tipo de humor, destaca una de las polémicas que tuvo Facu con un tuit que publicó en 2013, que decía así: quemar iglesias me parece una barbaridad si no hay nadie dentro. Claro, esto causó mucho revuelo, aunque a día de hoy la denuncia ya ha sido desestimada, porque según la jueza se ampara en la libertad de expresión y no supone una incitación al odio ni a la quema de iglesias. Claro, tú ves este tuit sin el contexto en el que se ubican estos dos personajes, claro, siendo una persona normal te puede impactar. Claro, exactamente. Y claro, hablando de esto, pues han conseguido crear un espacio en el que se discuten temas serios y de actualidad, por así decirlo de alguna manera, de una manera pues muy entretenida y que choca con lo que se puede hacer normalmente en otros tipos de medios. Sí, utilizando mucho pues la sátira o pues eso, de ciertos políticos o de ciertas prácticas, y al final lo que hace es esas noticias que son más generalistas y con un tono más serio, pues eso, y lo que hacen ellos es darle la vuelta a la información o sea, no darle la vuelta para desinformar, pero sí para informar de otra manera. O sea, en lugar de informar desde la preocupación y desde el miedo, ellos informan desde la comedia, la sátira y un poco la crítica ácida en general sobre todo a lo que tiene que ver en política, pues porque así se llama el nombre, o sea, así se llama el programa, y el No te metas en política tiene la palabra política implícita en el nombre. Que ya sabes por dónde va a tirar la temática. Y el quieto todo el mundo es aquella famosa frase del 23F. Del 23F. de Jero. Y bueno, Adrián, todo este contenido que hemos estado comentando, ¿por dónde lo emiten? ¿Por dónde se mueven el programa? Bueno, pues los podemos encontrar tanto en YouTube como en Spotify, en iBooks. Y bueno, tienen una media los programas de 1 hora y una media de también 90.000 visualizaciones en YouTube. En Spotify seguramente sea esa media también. Pero bueno, también hay que añadir que tienen unos 45.000 suscriptores en YouTube. Y bueno, en el lugar donde operan también hay que destacar que, como ha dicho mi compañero Jonás, antes lo hacían desde un estudio, ellos dos solos, bajo la intimidad. Y ahora pues lo que hacen es shows en vivo, pero haciendo el programa, obviamente. Y los hacen en un club donde pues eso, hablan de los temas de actualidad y... Claro, sí. Y bueno, el programa, claro, sí. Vale. Claro, el programa básicamente. Y bueno, Javier, creo que esto va un poco en concordancia con el que hagan un programa en un club, con lo que tú ibas a decir, ¿no? Sí, respecto a las vías de financiación del programa, pues tanto Miguel como Facu desarrollan su actividad, entonces consiguen beneficios y con esto básicamente pues financian su programa. Miguel trabaja en Europa FM, también hace actuaciones también en Televisión Española y Movistar, y Facu en su canal de Twitch. También decir que ellos graban su programa, digamos, en el Bar Ambigu de Madrid,
y con público. Entonces el público pues, con sus entradas, pues ahí consiguen ganar dinero para el programa, ¿no? Para sacar adelante el programa. Y también ellos por su cuenta, ¿no? Como trabajan por separado, tanto Facu como Miguel, pues también van sacando dinero para la financiación. Y de lo que estabas diciendo, Javi, de lo de que hacen el programa en directo, me llama la atención también el hecho de que como suele ser un programa o un podcast, no es habitual que haya público en directo, es como otro modo de... Sí, claro, lo normal es que estén solos, ¿no? En el estudio de cada uno, pero sí. Al principio no, al principio sí que en No Te Metas sí que había gente en la sala y tal, pero también, aun siendo una sala, no había la misma, no sé cómo explicarlo, la misma confianza con el espectador, porque el No Te Metas era un programa como más grande, financiado, con cámaras mejores, entonces tenían que tener espacios reservados y tal. Entonces es como que la gente no podía ser tan partícipe de lo que estaba pasando. Pero ahora sí que se encuentran a escasos metros de la mesa donde están haciendo el propio programa, entonces sí que muchas veces ellos mismos son los que interpelan al público para que intervengan. Se nota ahí la conexión. Claro, Sí, a eso me refería, que no... Es más no es íntimo. el formato de podcast Claro, tradicional claro, al que no- estamos acostumbrados. Claro, no es alguien que se suba a una tril a decir lo suyo. Ahora funciona más como, pues eso, una especie de plaza en la que un poco todos hablamos, y yo creo que también en parte puede ser influencia por programas como La Ruina, por ejemplo, que es un podcast también en el que suben a gente para que cuente sus cosas. Entonces, es una manera de aproximación del público que les permite eso, les permite el estar en una sala de un bar. O sea, no podrían hacer eso en un teatro gigante o en otro sitio o en un plató. Claro, como eso les hacían. diferencia. Exacto. Claro. Vale, pues vamos poniendo punto y final al programa. Nada, esperamos que os haya entretenido, que hayáis conocido más a los dos personajes que están detrás de Quieto Todo el Mundo. Así que nada, gracias chicos y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la De próxima. nada, hombre.